está escrito en su palabra, en la palabra de Dios, acerca de las cosas venideras, como escribía Isaías, cuando Dios le decía: ¿quién sino yo conoce los tiempos y el futuro? Pero estoy buscando gente, decía el Señor, que lo ponga en orden, que pueda manifestar ese conocimiento a otros. También Isaías decía estas palabras de boca del Señor, o mejor dicho, el Señor de boca de Isaías: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Repito, cuando cerramos nuestros ojos en busca de ese futuro, nos encontramos cosas que no nos gustan. Por supuesto, el futuro final está en las manos de Dios y Él lo tiene preparado para todos los que le aman, todos los que sinceramente le buscan. Y es un futuro de gloria, es un futuro maravilloso. No hay mejor futuro que el que Dios ha preparado para nosotros, para aquellos que confiamos en Él. Sin embargo, también antes de la tierra prometida hay que atravesar el desierto. Es un principio bíblico. Siempre que vamos en busca de lo mejor que Dios tiene para nosotros, Dios nos prueba. Dios permite que atravesemos un desierto. En ese desierto es cuando lo que haya en nosotros, sea bueno o sea malo, va a brotar, va a salir. De la misma manera que cuando apretamos un tubo que contiene algún tipo de material que utilicemos, ya sea pasta de dientes o crema de afeitar o lo que sea que uses, una medicina, basta que aprietes un poco como para que salga lo que está dentro. Así, de la misma manera, Dios permite que seamos probados para que también lo que esté en nuestro interior pueda salir. Quizá lo que esté dentro sea malo. Quizás sean quejas, dudas, temores, angustias, preocupaciones, tensiones, estrés. A veces nos acostumbramos a un estilo de vida así, que estamos demasiado sobrecargados. Algo así como cuando Jesús entró en casa de Marta y María y de Lázaro, su hermano, y se sentó María a escuchar a Jesús pacientemente, tranquilamente, disfrutando de su presencia, disfrutando de su comunicación, de ese contacto personal. Mientras que Marta estaba toda angustiada, preocupada, en estrés, porque le había venido un aluvión de gente. Jesús no iba solo, Jesús siempre viajaba con sus discípulos y como mínimo eran 13 personas. Y todos nos podemos imaginar el susto que nos puede dar el tener de pronto 13 personas en casa, así sin avisar, sin móvil, sin WhatsApp, ¿verdad? Y ¡pum!, de pronto aparecen en la casa: mira, aquí estamos. Y no podían decir: oye, haber avisado. Sí, pero ¿cómo? Si todavía no se han inventado los móviles. La cuestión es que Marta cae en la tentación de agobiarse al extremo. Está haciendo las cosas, pero las está haciendo con inquietud, las está haciendo con agobio. Y ve a su hermana María tan tranquila, ¿verdad?, escuchando a Jesús como si nada pasara. Y ella se ve con toda la carga de tener que atender a tantos a la vez. Y va a Jesús a decirle: por favor, Jesús, haz el favor de decirle a mi hermana, que parece que se ha olvidado, que hay mucho que hacer. Y Jesús le va a decir: Marta, Marta, eres una adicta a la preocupación. Mira lo que ha hecho María. Se ha sentado aquí y automáticamente ha escogido la mejor parte. Solo una cosa es necesaria y ella la ha escogido.
no seré yo quien se lo quite. Cuando miramos al futuro nos podemos agobiar intensamente, nos podemos preocupar, especialmente cuando abrimos Apocalipsis y nos vamos a esos capítulos 11, 12, 13 y antes y después. Es que está todo lleno de cosas, ¿verdad?, agobiantes. Podemos entrar en estrés. Bueno, no es para menos, especialmente cuando vemos que van a intentar imponer la marca de la bestia. Muchas veces no tenemos claro qué puede ser, pero la palabra de Dios nos da una advertencia muy seria. Cualquiera que se ponga la marca de la bestia quedará excluido del reino de Dios. Y eso significa estar en el mismo lugar que Satanás, mala compañía. ¿Quién quiere pasarse la eternidad con él? Y solamente esa advertencia ya nos empieza a poner un poco nerviosos, porque no queremos estar allí. Sí, Apocalipsis tiene esa virtud de inquietarnos, de despertar en nosotros un deseo de no ir donde no deberíamos, no hacer lo que no deberíamos, no pensar lo que no deberíamos de pensar. Pero las cosas tienen que venir, tienen que pasar. Lo que está escrito tiene que cumplirse. Así que es mejor, decimos, prepararnos para ello. Pero no solo necesitamos prepararnos para atravesar ese desierto antes del reino de Dios. Tenemos que prepararnos también para el reino. Ahora, el desierto es un entrenamiento. Antes de que Dios le diera a Moisés, o mejor dicho, al pueblo de Israel, la oportunidad de entrar en la tierra prometida, necesitaban esa preparación. Es una limpieza interior. Es que si vamos a estar reaccionando con enojo, con estrés, con inquietud, entonces no estamos realmente del todo preparados. El desierto era el lugar donde, si quieres inquietud, pues aquí te puedes inquietar. Si quieres agobiarte, agóbiate aquí antes de que entres en la tierra prometida y transformes la bendición en maldición. Antes de que estropeemos el don de Dios, antes de que estropeemos las bendiciones que Dios nos tiene reservadas, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y la forma mejor para examinarnos es pasar pruebas. Tenemos que pasar por pruebas. Tenemos que atravesar ese desierto. Y al hacerlo vamos a experimentar qué llevamos dentro. El pueblo de Israel llevaba dentro esclavitud. Una esclavitud de siglos. ¿Por qué? Porque Dios había permitido que un faraón se olvidara de José. Algunos personajes en la Biblia marcaron un tremendo impacto en la historia. Uno de ellos fue José. José también tenía reservada una tierra prometida, una tierra de abundancia, un futuro halagüeño, incluso glorioso. Iba a ser ni más ni menos que el segundo, después del faraón, que gobernara el país. Dios lo iba a preparar. La preparación para eso era el desierto para José. ¿Cuál fue el desierto para José? Pues ser traicionado por sus hermanos, vendido por ellos como esclavo, estar de esclavo en un país extranjero, estar en la cárcel injustamente durante años, y todo eso iba a ser la preparación, el desierto que José necesitaba para que Dios pudiera depositar en él la bendición de ser el que salvara
a su familia, la misma que le había traicionado. Sin embargo, Dios le iba a conceder a José el privilegio de salvarles. Pero no solamente a ellos. José iba a ser también de bendición para muchos más, para una nación entera y para las naciones de alrededor que padeciendo una hambre, una sequía tremenda, padeciendo, iban a acudir a él en busca de ayuda. ¿Sabes? Cuando miramos hacia el tiempo final, este tiempo que nos aguarda de tribulaciones, nos encontramos con que muchos no estarán preparados y desmayarán. José lo estuvo. Cuando fue esclavo en Egipto, brilló. Él ya estaba preparado para afrontar la prueba. De manera que enseguida su amo, quien le había comprado un oficial del rey para que le sirviera en casa, enseguida se dio cuenta de que el esclavo que había comprado valía mucho más de lo que había pagado, hasta el punto que le entregó toda su casa, todo el servicio. Lo puso como mayordomo, lo puso como jefe de los siervos, seguramente de otros esclavos que estarían allí también sirviendo. De manera que José es para nosotros un ejemplo de prepararse para el desierto. No es que él lo esperara, no es que él lo deseara, le sobrevino, pero estaba preparado. Hay que estar siempre preparados. Esto es lo que la Escritura nos viene a revelar en el caso de José. Es mejor estar siempre preparados para lo peor. Pero la tendencia natural del ser humano es huir de lo peor. Es un instinto de supervivencia. Sin embargo, si no estamos dispuestos a admitir que los tiempos pueden cambiar para mal, que las cosas se pueden poner terribles, que la situación puede cambiar drásticamente, que podríamos perderlo todo, como tantas veces ocurre a lo largo de la historia, y tantos pueblos y tantas personas que han disfrutado de abundancia, de prosperidad, de pronto se han quedado sin nada. Algunos que no estaban preparados prefirieron arrojarse por una ventana y perder la vida antes que afrontar ese tiempo. José estaba preparado. Así que en medio de esa circunstancia tan oscura de esclavitud, él brilló. Hasta el punto, repito, que Potifar, que le había comprado como esclavo, le eleva a ser el mayordomo de todo lo que poseía. Bien, después vino la cárcel. Las cosas a veces se pueden poner peor, ¿o no? Quizá hayamos pensado, como pensaría José, bueno, después de esta esclavitud, pues seguramente Dios me va a ayudar. Y ciertamente Dios le iba a ayudar, pero no de la manera que él pensaba. Así que iba a dar un escalón más hacia abajo, no hacia arriba. Fue entregado injustamente al juez, el juez lo metió en la cárcel y se iba a esperar unos cuantos años ahí. Pero déjame decirte algo, José estaba preparado. Tanto es así que estando en medio de aquella cárcel no dejó de brillar, hasta el punto que el oficial encargado de la prisión le iba a entregar a José la administración
de todo lo que sucedía en la prisión y de todos los presos. ¿Cómo es que alguien puede llegar de esta manera acusado, condenado, y de pronto transformar el ambiente, transformar la situación? Hay que estar preparado para todo. ¿Realmente nos estamos preparando para cosas que no nos gustan y que nos puedan pasar? ¿Tenemos esa mentalidad? ¿Tenemos esa actitud? Pero si esperamos el reino de Dios y su justicia, tal y como está revelado en la Escritura, porque el Señor vendrá y nos salvará, porque el reino de Dios se manifestará y veremos cielos nuevos, tierra nueva, veremos la gloria de Dios implantada para que el mundo sea gobernado como Dios quería desde el principio. Dios nos ha dejado el recordatorio de esa oración que llamamos el Padre Nuestro, que incluye ese reino. Venga a tu reino, para que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y Dios va a cumplir esa oración. Dios la va a responder trayendo a Cristo de nuevo, trayendo su gloria y su poder para ser establecido ese reino en la tierra. Pero repito, si creemos en esa bendición, en ese futuro, también tenemos que aceptar que nos queda un desierto por atravesar. No sé qué estará pasando en tu vida, tampoco te lo voy a preguntar. Cada cual sabe lo que tiene, cada cual sabe lo que tiene con lo que tiene que luchar, bregar y demás. Es posible que tú ya estés en esa batalla, en ese desierto, en esa lucha, en esa angustia. Pero tarde o temprano, todos como pueblo también estaremos cruzando ese desierto. Estaremos expuestos a la tentación, expuestos a luchas y combates más fuertes y estrujados, siendo apretados, de manera que salga de nosotros lo que realmente hayamos albergado en nuestro corazón. Cuando eso le ocurrió a José, salió luz. ¿Qué saldrá de nosotros en las condiciones más adversas que podamos pensar? ¿Estamos preparándonos para ello? ¿Estamos acumulando en nuestro corazón lo mejor que recibimos de parte de Dios? Esos frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, tantas bendiciones que proceden de Dios. ¿Es eso lo que se acumula en nuestro corazón de manera que al menor aprieto broten de nosotros? ¿O por el contrario, es queja, murmuración, estrés, preocupación, inquietud? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que brota de nuestro interior? Y eso es importante porque tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y la forma de hacerlo, repito, es por medio de atravesar pruebas. De manera que cuando te llega la prueba, obsérvate. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo lo has tomado? Y si estás acostumbrado a reaccionar mal, tienes un problema. Necesitas una limpieza a fondo. Necesitas una transformación profunda. Necesitas cambiar. ¿Sabes? Cuando el profeta Daniel, que como sabemos es un profeta bastante especializado en el tiempo del fin, cuando está terminando su libro en el capítulo 11 y 12,
entre las cosas que describe ahí, nos dice que eso es lo que vamos a necesitar: limpieza, purificación, transformación. Y lo repite en cada uno de los capítulos, que este tiempo final, antes de la venida de Jesús, Dios ya ha preparado las cosas en esta escuela de la vida en la que estamos para que podamos ser limpiados, purificados y emblanquecidos. Si no tenemos esto en mente, si no le pedimos a Dios que nos ayude con su gracia, que extienda sobre nosotros su misericordia, para que atravesando las pruebas experimentemos esa limpieza y purificación interior, seguramente lo vamos a pasar muy mal. Yo miro hacia ese futuro y ¿sabes lo que veo? Veo mucha gente angustiada. Veo mucha gente dispersa por los montes, por las cuevas. Veo mucha gente huyendo. Veo gente agobiada. Jesús dijo que habrá entonces gran tribulación como nunca lo ha habido en la historia, como nunca antes. Así que cuando miramos en perspectiva hacia ese futuro, nos podemos imaginar todo lo que tiene relación con la angustia, la tribulación, la persecución y junto con ello el temor, el agobio, un miedo profundo para el que me temo que no estemos del todo preparados. Necesitamos prepararnos para ambas cosas, para atravesar el desierto, para entrar en la tierra prometida. Las dos cosas son necesarias, las dos cosas son para nuestro bien. Pero antes de que llegue la gloria, tiene que venir la prueba. ¿Sabes? La vida de David, ya que estamos citando algunos personajes, la vida de David también pasó ese desierto. ¿Y la vida de Moisés, que enganchó un desierto con el otro? ¿Sabes que Moisés, después de haber disfrutado de todos los placeres de Egipto, como criado en la casa del faraón, como hijastro de la princesa, ¿sabes que después de eso él tuvo que huir al desierto, donde estuvo 40 años? Y que después de atravesar el desierto, Dios le llamó a sacar al pueblo de Egipto a la tierra de Canaán, y entonces le vinieron otros 40 años de desierto. Dios estaba preparando a Moisés hasta el final de sus días. Pero justo porque estos personajes atravesaron esas etapas, los tenemos hoy en la Escritura como ejemplo para todos nosotros. David también lo atravesó, pero también lo atravesaron los profetas. ¿Sabes que Juan el Bautista se crió en el desierto? ¿Sabes que Jesús mismo, antes de iniciar su vida pública, se fue al desierto? No 40 años, no tenía tanto tiempo, pero al menos 40 días intensos. ¿Alguno de vosotros ha ayunado 40 días seguidos? El tiempo de prueba puede ser corto y lo será en estos días finales. Será un tiempo breve, un tiempo corto, pero muy intenso. Y también en Apocalipsis nos dice que en aquellos días la gente buscará la muerte y no la encontrará. Buscar la muerte.
es una expresión de agobio al máximo, de desánimo total. No hay cosa peor que perder la fe. No hay cosa más terrible que le pueda ocurrir al ser humano que no ver más allá, no tener expectativa, no poder vislumbrar el futuro, no tener sueños por delante, no tener a dónde ir, sin objetivos ni metas. Es una situación tremenda y para muchos lo va a ser ese tiempo final. Ahora bien, esta es la cuestión. Y nosotros como cristianos, que tenemos todos estos ejemplos en la Biblia, el ejemplo de José, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de David, el ejemplo de los profetas, el ejemplo de Cristo, que son hombres que fueron preparados, aprovecharon sus pruebas, que brillaron y relucieron en medio de la adversidad. ¿Es eso lo que nosotros vamos a hacer en este tiempo? Porque Dios nos va a llamar a eso. Habrá muchos que renuncien a su fe. Vendrá una enorme y gran apostasía porque no estaban preparados. Porque ellos pensaron que por haber recibido a Cristo en sus vidas, el futuro que les esperaba iba a ser siempre llano, siempre fácil. Como tenemos a Cristo, como tenemos a Dios, ya no tenemos que pasar pruebas. Error. Precisamente porque tienes a Cristo, has entrado en su escuela. Y Jesús lo dejó muy claro a sus discípulos. ¿No crees que Jesús pasó a sus discípulos por un desierto? ¿No era un desierto tener que dejarlo todo atrás? Sus vidas, sus trabajos. ¿No crees que los discípulos fueron probados cuando estaban todos ansiosos, pensando, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué vamos a vestir? ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? Lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús tenía que instruirles y decirles, ¿se os ha olvidado que Dios está en el control? ¿No valéis vosotros mucho más que los pajarillos? Y a ellos no les falta de nada. ¿No crees que Dios será fiel en cuidarte? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que comprobéis que todo lo que necesitéis os vendrá. Dios es fiel, Dios cuida de los suyos. Pero una cosa es leerlo en el Evangelio y otra cosa es vivirlo. Una cosa es disfrutarlo sentado en una silla aquí mientras el predicador te cuenta todas estas verdades y dices, ¡qué maravilla! ¡Qué buena es la palabra de Dios! Y lo disfrutas como un manjar. Pero otra cosa es cuando tú tienes que atravesar el desierto. Para estar aquí sentados, todos estamos preparados. Para salir afuera y atravesar un tiempo de agobio extremo, de tensión y estrés, bueno, eso es otra cosa. Pero si no te mentalizas, si no lo consideras, si crees que todo va a estar siempre bien, entonces seguramente no vas a estar preparado y debes de prepararte. Debemos de prepararnos. Dios es fiel, Dios es bueno, Él estará con nosotros, nos guiará, nos proveerá, nos dará fuerzas, seguirá extendiendo su misericordia cada día y su gracia. Nos dará maná, o lo que le pidamos, mejor que le pidamos bien.
y su presencia nos acompañará. Si tenemos estas verdades en nuestro corazón, nos estaremos preparando para cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la necesidad. Aprovecho para deciros que todos los años, en Semana Santa, que en este año es en marzo, la última semana de marzo, tenemos un retiro, tenemos un encuentro. Nos vamos a un albergue en medio de la montaña, podemos llevar tiendas de campaña, podemos llevar una furgoneta, una caravana, lo que sea que tengamos, y pasamos ahí 3 días de preparación. Este año lo vamos a dedicar a la preparación espiritual. Es posible que también hablemos de otro tipo de preparación, pero será lo mínimo. Es la preparación espiritual lo que más vamos a enfatizar en este encuentro. Así que mentalizaros, prepararos, porque va a ser de bendición para todos nosotros. Seamos sabios. Como leemos en los proverbios, el avisado ve que el mal llega y busca refugio. Si supieras que viene un tsunami, seguramente estarías atento a dónde te encuentras, qué salidas tienes, hacia dónde te vas a dirigir, si te sorprende. Estemos atentos, como Jesús dijo, y lo leemos así en Lucas 21. Estad en oración, decía Jesús, y velad, para que seáis dignos de escapar de todas esas cosas que sobrevendrán en la tierra. Después nos aguarda la gloria, pero antes tenemos que brillar. En medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, en medio de las tribulaciones, seguiremos siendo la luz del mundo, para que muchos puedan ver en nosotros que no se acaba la historia ahí. Dios vendrá y nos salvará. ¿Podemos quedarnos con esto en nuestro corazón? ¿Podemos ponernos de pie y hacemos una oración?